¿Qué tal, Nutrix? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, un nuevo capítulo del podcast, un nuevo jueves. La verdad es que me hace bastante ilusión porque ya son unos cuantos, pero hoy vamos a hablar de un tema que me mola mucho. Y este tema viene introducido porque hace unos días un oyente del podcast me envió esto. Leo textualmente. Vamos. Buenas, Javi, me encanta el podcast, lo escucho cada semana, cosa que desde aquí hago un inciso y digo que muchísimas gracias, a seguir ahí a tope aprendiendo cada jueves. Quería preguntarte una cosa, es posible que ya lo hayas hablado, pero te digo, mi hijo tiene 11 años, entrena y compite en pruebas de velocidad de atletismo. Está ganando competiciones así a nivel autonómico y querríamos preguntarte por alguna estrategia o idea para mejorar su rendimiento a nivel nutricional. Vamos al tema, vamos a hablar sobre la Nutri en infancia, adolescencia, porque es un tema que me mola mucho, pero antes, y como en cada capítulo, no podría ser otra cosa, música épica, por favor, vamos allá. Buenas, un jueves más, deportista. ¿Cómo estás? Estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier Hoy, este podcast en el que hablamos de estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento deportivo, para ir un pasito más allá, para estar a tope día a día, dándolo todo. Y hoy vamos a hablar de Nutri en peques y adolescentes, pero sí que es cierto que me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, a nuestros mecenas del podcast, a Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista, con muchísimas opciones para mejorar su rendimiento y que está genial porque muchos de sus productos tienen el sello Informed Sport, este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes, indispensable para el deportista, así que súper bien. Y luego tenemos a Yamai Coffee, una empresa que está enfocada en el café de especialidad, este café que ha demostrado mayores beneficios tanto para la salud como para el rendimiento deportivo, así que súper guay, además que está buenísimo. Hoy no me puede acompañar porque hoy estamos bebiendo agua, voy a poner contexto, son las 21:58, no sé si se ve en la cámara, creo que más o menos sí, si lo estás viendo, son las 21:58, es decir, a punto de irme a cenar, ducha y dormir porque es tardísimo y lógicamente no me voy a beber ahora un café porque me coge un soponcio y no duermo hasta de aquí a 4 días. Así que nada, ahí lo tenemos, muchísimas gracias a las dos y vamos a empezar. Me gustaría empezar diciendo, ¿vale? Que, o sea, en infancia y adolescencia lo que es la base de la nutrición, tanto para deportistas como para no deportistas, es una alimentación saludable. Alimentación saludable y punto. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que si un deportista en un momento concreto o un niño o una niña dices, ostras, es que ahora tiene un poquito más de barriga, ahora un poquito menos, pues bueno, pues ya crecerá, ya hará el estirón, ya se irá desarrollando o a nivel genético pues tendrá esto o lo otro, ¿vale? Pero sí que es cierto que no es que diga yo, no, es que los niños y los adolescentes mejor que no hagan dieta. No, yo no lo digo. O sea, yo transmito lo que dicen las recomendaciones de las autoridades a nivel de salud para este público, tanto a nivel nacional como internacional. Así que yo no me invento nada, ya lo sabéis, que yo al final aquí es como mensajero de lo que nos dicen los estudios. Así que vamos a la caña, ¿vale? Vamos a hablar de deportistas, ahora sí de forma más específica, y aquí sobre todo voy a señalar los puntos que se diferencian respecto a lo que es la población adulta directamente, ¿vale? Entonces, me gustaría centrarme primero en lo que son necesidades un poquito más fisiológicas en la infancia y adolescencia, algunos puntos clave y cómo esto impacta a nivel nutricional. Si alguien se está preguntando, pero no responde a la pregunta que le han hecho, espera, os explicaré varios puntos y luego al final hacemos un resumen de todo, ¿vale? Que va a ser más cómodo así. Muy bien, vamos al tema. Pues bueno, tanto infancia como adolescencia se destacan principalmente por ser fases de desarrollo, de crecimiento. Entonces aquí, si hay un crecimiento, lo que hay es generación de nuevos tejidos. Tejidos ya pueden ser, pues, a nivel óseo, a nivel muscular, pero también de la piel, de todo un poquito, ¿no? Entonces, para ello, lógicamente, o sea, pues necesitamos material, ¿sí? Materia prima para que se puedan construir correctamente y puedan crecer todo lo que necesitan crecer, ¿no? Entonces, ahora hablaremos un poquito de estos casos. Además de este material base, que podrían ser pues básicamente energía a nivel de carbohidratos, grasas y proteína, los típicos macronutrientes, sí, hay algunos
nutrientes específicos que tienen también una importancia especial en algunas fases, como sería por ejemplo la adolescencia, en la que hay un pico claro de crecimiento, el típico estirón, que seguro que lo has oído alguna vez. Si eres adolescente en este momento, pues quizá lo estás deseando que te llegue el estirón. Yo personalmente, pues lo hice más o menos entre los 17 y los 18, crecí un poquito. A ver, tampoco soy tan alto, pero bueno, que ahí sí que hice mi estirón. Y nada, y en esto me estoy refiriendo a garantizar muy bien calcio, vitamina D, consumo de proteína y luego energía, evidentemente, pero sí que es cierto que el garantizar unos buenos depósitos de calcio y vitamina D son fundamentales, porque incluso en estas fases de adolescencia es cuando se encuentra el pico máximo de calcio que vamos a tener. Entonces, si tanto niños como niñas el pico es muy muy bajo, durante los años va a irse disminuyendo, de forma que cuanto más bajo sea, más probabilidad tienes de que cuando seas mayor, pues bueno, tengas osteoporosis o mayor probabilidad de lesión ósea en un futuro. Entonces, bueno, si podemos garantizar muy bien los niveles, pues esto que ya nos ahorramos, además de que cuando juntamos calcio y vitamina D, que alguien quizás se está preguntando, ¿pero qué pinta aquí la vitamina D? Lo que hacemos es favorecer que este calcio vaya al hueso, ¿sí? Ya no simplemente a donde le dé la gana, sino al hueso. Así como dato curioso. Pim, pam. Muy bien, he hablado de forma muy general. Lógicamente es un podcast de nutrición, no me voy a hablar de fisiología, porque si no alguien me va a decir, Javi, tío, lo siento, pero me voy a otro podcast, ¿vale? Remarco que quien quiera puede acelerar los podcasts y no hay ningún problema. Muy bien, principal objetivo de la alimentación en esta fase, como decía, alimentación saludable, ¿de acuerdo? Buscamos que el niño, la niña, el adolescente tenga un aporte suficiente de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que llegue a sus requerimientos energéticos, tanto a nivel de macronutrientes, ¿sí? Proteína, grasas, carbohidratos, como micronutrientes, vitaminas, minerales, etcétera, ¿vale? Entonces es importante esto como punto base. Además, en el deportista, ¿no? Lo que también buscamos, también hablamos en esto en adultos, es, pues bueno, reponer muy bien lo que es el glucógeno muscular y mantener las reservas de glucógeno. Porque al final el glucógeno muscular viene a ser el combustible del músculo, sí, como estos depósitos de gasolina que tiene el músculo. Si no le damos suficiente carbohidrato, ¿no?, para que se recupere este glucógeno, luego al día siguiente no va a poder correr lo suficiente o saltar lo suficiente, o sea la práctica de deporte que realice tu hijo, tu conocido, tu nieto, tu sobrino o quien sea, ¿vale? Tu hermano o tu amigo, yo qué sé. Cositas de estas. Luego, también mantener una óptima composición corporal. Al final, con alimentación saludable, buscamos también, lógicamente, que el deportista esté en una composición corporal óptima. No decimos vamos a hacer dieta, sino composición corporal óptima. Muy bien. Bueno, y luego, esto no lo he dicho, lo he mencionado antes, es el favorecer el crecimiento, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo daba ya como un poquito, por supuesto. Tengo el guión aquí, lógicamente, porque no me quiero dejar nada, son un montón de cosas, madre mía, y tampoco me quiero extender. Entonces, si no, se me va la cabeza y ya sabéis que yo me pongo a hablar y hablo solo y es muy fácil. Muy bien, vamos al siguiente punto. Y es, sí, la hidratación. Yo también la necesito para hablar, pero en este caso vamos a hablar de los peques. Y es que, así como dato también curioso, es que de forma general los peques, adolescentes sobre todo, más los peques, son más sensibles a los efectos secundarios de la deshidratación. En otros capítulos hablamos qué pasa si estamos deshidratados, ¿no? Este 2%, que a partir del 2% de deshidratación empezamos pues estamos más fatigados, que te empiezas a marear, que luego una cosa lleva a la otra, más calambres musculares, más fatiga y luego desmayos y cosas, ¿vale? Todo esto afecta de forma más significativa en estas edades, por lo tanto es muy importante vigilar que se hidraten de forma correcta, que aquí diréis, ¿vale? ¿Qué es forma correcta? Es un poquito complicado porque no te lo puedo decir para ti concretamente, porque dependerá del clima. Si hace mucho calor, mucha humedad, pues habrá que beber más porque las pérdidas por sudor van a ser mayores.
Habrá que ver si es un ambiente cerrado, un ambiente abierto, si está lloviendo, si no, si puedes beber, si no puedes beber, todas estas cosas. Pero sí que es cierto, el ir bebiendo a poquitos durante la competición es importante, y durante el día también. Así que importante tenerlo en cuenta. Y luego si ya puedes hacerlo en plan, es que estamos súper pro aquí, tal, no sé qué. Y puedes saber cuál es el peso que ha perdido durante la competición, que eso alguna vez ya lo he explicado también, que es te pesas antes, te pesas después, habiéndote secado bien el sudor y todo. Entonces ves exactamente el peso que has perdido. Esa es la mejor forma de saberlo. Entonces, las recomendaciones lo que nos dicen es el recuperar en las horas posteriores el 150 del peso perdido. Es decir, si he perdido 1 kilo, beber 1 kilo, 1,5 kilos, bueno, 1,5 litros de agua, ¿sí? Más o menos, para hacernos una idea un poquito a nivel de proporciones, ¿vale? Si me preguntáis a nivel de bebidas deportivas, ¿las necesito o no un adolescente, un niño y demás? Bueno, a priori no es necesario, ya de base, ¿vale? Habría que valorar aún así de forma muy personalizada cada caso. De forma general no es necesario, pero bueno, ya digo, habría que personalizar, ¿no? No es lo mismo un deportista que haga, por ejemplo, en 100 metros o 60 metros, que quizás sería el perfil del caso de la pregunta, ¿no? Que un niño o una niña que haga tenis y que se esté enfrentando a un partido de 3 horas con muchísimo calor en verano. Bueno, aquí en este caso del tenis, pues quizá sí que habría que valorar, pues bueno, un tipo de bebida o tipo isotónica para este caso como muy, muy particular. Lo digo, consultar al Nutri y que os recomiende, porque si ante la duda, preguntar. Ya que estamos con las bebidas deportivas, yo creo que llega el momento de los suplementos. Bueno, es probable, estoy yendo bastante rápido, hablando y todo, más que nada porque no quiero alargarme mucho con el podcast, porque últimamente se me estaban alargando bastante y he dicho, voy a echarle al turbo. No me enrollo y sigo. Vamos a ligarlo con los suplementos, ¿vale? Esto es una frase que yo siempre repito, pero bueno, tanto en peques como en adolescentes, la base de la alimentación está en los alimentos, no está en los suplementos. Y en el rendimiento deportivo igual. Es decir, si nosotros nos imaginamos una pirámide de prioridades, que hay veces que lo hemos hecho en un círculo, la base, pero en plan, la base tocha son los alimentos. Luego tenemos un buen descanso, una buena preparación física, todas estas cosas. Y al final de todo, ya como último recurso y para mejorar un poquito están los suplementos, ¿de acuerdo? En plan, ya no puedo mejorar de forma mucho más, pues ahí está el suplemento, me falta el recurso para tal momento, bueno, vamos a por ello, ¿no? Esto en adultos. Vamos a ver en los peques y adolescentes. Bueno, en los peques, es decir, hasta los 16 años, el consumo de suplementos no está recomendado. Y hablo de suplementos de forma general. Habría que personalizar, porque yo qué sé, si tienes una deficiencia de hierro cuando eres muy pequeño, pues probablemente sea debido a una alimentación que tienes como muy, muy, muy baja en hierro, y aquí sí que habría que recomendar pero es que no es una suplementación en sí. Bueno, sí que lo es, pero bueno, en este caso, lógicamente, está pautada por el médico, el pediatra, en estas edades, o por el nutricionista en el caso de que lo haya detectado uno u otro, pero bueno, ahí está, ¿vale? Hasta los 16 años, de forma general, nada. A partir de los 16, uno a una, ya se puede ir empezando a valorar ciertas cosas. La recomendación sigue siendo la misma. De base no es necesario, ¿vale? En algunos casos, en deportistas ya más de alto nivel, que ya están muy profesionalizados, aquí me estoy refiriendo a perfiles como un fútbol en el que ya estás a un nivel muy muy elevado, en ligas muy muy profesionalizadas, en atletismo, pues en campeonatos ya más a nivel de España, ya con tu selección, cositas así. O bueno, en estos casos aquí el rendimiento es mucho más elevado, las demandas energéticas, además de que son adolescentes, se incrementan debido al gran volumen de entrenamientos, porque si estás en alto nivel también tienes más entrenamientos. En estos casos puede ser interesante el recurrir a algún tipo de suplementación. Y digo algún tipo refiriéndome básicamente a proteína y creatina, dos de los suplementos que tienen más evidencia, que se han testado en estos perfiles de edades y que se ha visto que tienen efectos positivos y no tienen efectos negativos. Al menos no se ha encontrado a nivel de evidencia científica. Entonces, valorable. Pero
remarco, y esto sí que es muy importante, que antes de tomarlo en estas edades, consultar a un nutricionista o a un médico en este sentido, para valorar cada caso si es necesario o no es necesario. Es algo, o sea, que remarco como muy importante, ¿vale? Luego, claro, uno podría decir, bebidas tal, bebidas tipo en bebidas energéticas, ¿no? Que también tienen cafeína, tienen grandes cantidades de azúcares, todo esto, tipo Red Bull, Monster, digo marcas porque me da igual. Son marcas que lógicamente no me pagan, y menos teniendo en cuenta que voy a rajar de ellas. Es broma, tampoco tengo ningún convenio ni nada, pero bueno, no es que vaya a rajar de ellas directamente, sino simplemente a las bebidas energéticas en general son bomba de azúcares, cosa totalmente innecesaria en estos perfiles de deportistas y no deportistas, y bombas de cafeína totalmente contraproducentes en este sentido, que también son innecesarias. Entonces, alguna vez hemos hablado de la cafeína, del interés en el deporte. Recientemente he hablado de las bebidas precisamente energéticas. Puedes ver el vídeo en YouTube en el que hago comentarios sobre el tema si tienes inquietud. Así que nada, quizá si estás en YouTube te lo dejaré por aquí encima para que puedas cotillarlo un poco. Y si no, pues nada, Javier Oiz Nutrix en YouTube y con un poquito de suerte te salgo. Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Sí que es cierto que me gustaría comentar un tema bastante delicado antes de responder a la pregunta a nivel general que nos planteaba este oyente, y es sobre el control del peso corporal de los deportistas, de los y las deportistas. En deportes en los que, bueno, la estética juega un papel con mucha importancia, podríamos decir, como sería la danza, rítmica, ballet, ¿sí? Y en deportes de categorías por peso, como podría ser judo, karate, bueno, los deportistas tienen un riesgo altamente incrementado en comparación con el resto de deportistas de sufrir trastornos de la conducta alimentaria, desórdenes alimentarios y, bueno, problemas de relación con la comida, podríamos decirlo a nivel general, pero sí que es cierto que las estadísticas son muy muy claras, la incidencia es bastante elevada, mal nos pese, y en muchos casos es debido a la presión que se ejerce tanto por el deporte como entrenadores, preparadores, ambiente del deportista de uy, has de estar más delgado, has de bajar de peso, has de tal. Y entonces aquí se generan como relaciones negativas con la comida, es decir, no comas, reduce unas cantidades brutales, no tomes carbohidratos. Fomentamos una carbofobia que, bueno, ya lo hemos comentado muchísimas veces, que es totalmente contraproducente para el deportista, porque es el combustible. Entonces, muchísimo cuidado en este aspecto del peso en deportistas, porque es que encontramos en consulta peques de 9-10 años con ya TCAs, trastornos de la conducta alimentaria, desórdenes alimentarios importantes, y esto es un problema grave debido a esta presión que se les ejerce. Entonces, bueno, estrategias bruscas, cuidado a nivel de intervención, y no tan bruscas, el comentario tal, mucho cuidado con estas edades. Luego, ya no es solo, ¿no?, el decir, bueno, es que va a tener una mala relación con la comida. Es que no es solo eso, sino que deficiencias calóricas importantes en estas edades muy tempranas, 9, 10, 11, 12 años, sobre todo en las chicas, bueno, sobre todo no, en las chicas, puede generar problemas con la menstruación. Primero, que no te venga la primera regla y tú dices, no, es que todavía no me ha venido, cuando ya quizá te tendría que haber bajado la primera hace 2 años o 1 año, y por esta deficiencia calórica pues no te aparece y queda camuflada. Esto una, y luego en chicas ya más mayores, ya en plena adolescencia, que quizá hayan tenido las primeras reglas, de golpe les deja de venir. Entonces, esto de una deportista podría decir, qué bien, mucho más cómodo, no me baja. Bueno, en próximos capítulos hablaremos de forma específica y de forma exclusiva sobre la menstruación en las mujeres deportistas, sobre su importancia y cómo esto afecta al rendimiento y qué pasa si no está.
pero ya simplemente te voy a hacer un mini spoiler y te voy a decir que no es para nada positivo. Entonces, ahí te lo dejo para reflexionar un poquito. Entonces, esto muchas veces se asocia a deficiencias calóricas importantes, así que a darle vueltecillas a la cabeza porque realmente hay chichilla aquí, ¿vale? Pues nada, vamos a responder a la pregunta. Nos comentaba esto, ¿no? Hijo, 11 años, velocidad. ¿Cómo podemos hacer que mejore la alimentación? Pues bueno, primero asentar una muy buena base de alimentación saludable, muy buena base. Y luego lo que sí que se pueden hacer son pequeñas estrategias de un preentreno, un postentreno, de hacerlo mejor, ¿no? Decir, bueno, pues en el desayuno que estamos desayunando antes de la competición, pues vamos a hacer algo que se digiera bien. Después de la competición, pues asegurarnos que tenemos un aporte de carbohidratos, de proteínas para recuperar tanto glucógeno como reponer la proteína para que haya un buen crecimiento a nivel de masa muscular. Estas cosas sí que se pueden hacer y a nivel de cantidades no obsesionarse. El mismo niño o niña se va a regular solo si no le forzamos a comer ni a decir no comas, ¿vale? Entonces, esto sería la recomendación base, plana y sencilla, porque la alimentación, ya lo hemos dicho, que se basa en saludable y para adelante, ¿vale? Entonces, puntos clave. Soy muy pesado, lo he dicho 10 veces, si no 50 en este capítulo. La alimentación saludable es la base tanto para infancia como adolescencia. Punto 1. Punto 2. Para rendir al máximo, ¿sí?, y no tener deficiencias, hay que tener también en cuenta las demandas energéticas. No es lo mismo un niño que entrene 2 días a la semana fútbol, básquet, que un niño o niña que ya empiece a entrenar 5 días a la semana o 4 días a la semana porque ya esté en alto rendimiento. Entonces, esto lógicamente también va a cambiar a nivel de necesidades. Y luego, mucho cuidado con la presión que se hace a los jóvenes deportistas. Ya no solo con la alimentación, sino a nivel de has de rendir más, has de entrenar muchísimo más porque has de llegar aquí, has de llegar allá. Cuidado porque puede ser contraproducente. Yo no digo nada más, yo no digo spoiler, yo te animo a no ser machaque en este sentido. Dicho esto, creo que queda un podcast bastante completo en el que hemos hablado de muchas cosas. Si tienes cualquier duda, puedes mandármela por Instagram, javioiznutrix, por mail, jnutrix@gmail.com, y allí incluso preguntarme preguntas sobre este podcast, sobre información sobre el tema, o incluso decir, Javi, te quiero proponer un tema, quiero que me hables sobre esto, pues me lo dices y lo hablamos, que para eso estamos. Y en el caso que digas, jolín, tengo curiosidad por saber si mi hijo, mi amigo, mi nieto, lo que sea, necesita una ayuda u otra, puedes escribirme y vemos a ver cómo lo podemos enfocar, ¿vale? Y a ver si hace falta un asesoramiento nutricional concreto o no, ¿vale? Entonces puedes escribirme o por la web, cotillar, www.jnutrix.com, y ahí tienes toda la información y le damos caña. Así que nada, un saludo enorme, que vaya súper bien. Recuerda, tu rendimiento está en tus manos y nos vemos el próximo jueves en un capítulo de 2 cafés para deportistas. Que vaya súper bien, Nutrix.